¿Cómo vamos, estimados alumnos? Bueno, el día de hoy vamos a continuar, vamos a hablar sobre los procesos de independencia de la América Española, adentrándonos en lo que se refiere a procesos de independencia a partir de la colonia española. Entonces vamos a ver ciertas causas, cómo fue el proceso y los principales líderes que intervinieron dentro de este proceso de independencia. Vamos a establecer en este mapa conceptual en forma sinóptica, vamos a hablar sobre este proceso. Vemos aquí que las causas son la influencia de las ideas ilustradas. Recordemos que en Europa se dio un proceso llamado ilustración, en donde la gente, las personas dejaba de ser influenciada con el miedo, con la culpa que ejercía la Iglesia Católica, y la gente empieza a educarse, empieza a aprender a leer y a escribir, a crear, a innovar, a diseñar, empieza la revolución industrial. Entonces estas ideas ilustradas permiten y migran a las colonias americanas, y permite también estas ideas revolucionarias de no depender a una colonia de cierta manera parásita de recursos, en el cual su sistema económico solo se basaba en el mercantilismo. Vemos acá la influencia del proceso de independencia norteamericana, es decir, la independencia de las 13 colonias americanas de la corona inglesa. Muy bien. También el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, el descontento también de los criollos, el vacío de poder tras las abdicaciones de Bayona. Vemos un proceso, se da entre 1808 y 1825. Aquí se da la creación de las juntas revolucionarias. Luego se da las proclamaciones de independencia, el cual la primera etapa se da la guerra de independencia y la segunda el reinado de Fernando II. Y tenemos la derrota definitiva de los españoles en Ayacucho en 1824. Los principales líderes tenemos aquí Hidalgo, Morelos en el Virreinato de Nueva España, México, Simón Bolívar en el Virreinato de Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, San Martín en el Virreinato del Río de la Plata, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Pues la fragmentación política y enfrentamiento entre los nuevos países independientes. España pierde todas las colonias excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico, y las convulsiones sociales y el neocolonialismo. Vamos a ver acá en sí las causas. Tenemos que está la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la crisis de la monarquía, la Revolución Francesa, que marcó también una distancia entre lo político y la monarquía. Quitaron poderes a los monarcas, a los reyes. Y el criollismo, empezaba a tener cierto poder los criollos influyentes por el dinero que poseían dentro del territorio. Vamos a ver la Ilustración, la cual eran ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Llegan a América a través de los criollos que estudiaron en Europa. Influyen en este pensamiento de criollos, igualdad y libertad. No son aceptadas por los españoles por atentar con sus derechos. Tenemos aquí varios precursores que estudiaron en el extranjero en aquellas épocas. Vicente Ramón Roca, tenemos también a Juan Montalvo, que estudió en París. Entonces vemos aquí que ellos vienen con una idea diferente sobre ilustración. También la Revolución Francesa en 1789, tenemos que es el ejemplo del pueblo que logra quitar la monarquía, que es decir, la caída de las monarquías absolutas, la caída del poder de los reyes. Claro, obviamente en Francia, la organización de las nuevas formas de gobierno y la aplicación de las ideas ilustradas. Independencia de las 13 colonias, que fueron la primera nación que surge después de ser una colonia, que es Estados Unidos, ejemplo de una revolución para América. Estados Unidos fue un ejemplo para América Latina, se quiere copiar su gobierno federal y su economía industrial. Cumplen los ideales de una colonia que logra organizarse sin depender de su metrópoli, es decir, la colonia británica. La crisis de la monarquía española. El rey pierde su poder y pasa a manos de Bonaparte, ¿sí? Después de la Revolución Francesa, toma poder Bonaparte, gobierna toda gran parte de Francia y también
hasta cierta parte de la península ibérica. Los españoles desconocen la autoridad de los franceses. Los españoles organizan las juntas de gobierno y les permiten a las colonias participar, demostrándoles que son capaces de autogobernarse. La crisis española aumentó el interés de los criollos por independizarse. Es decir, más que todo fue una crisis política en ver quién tiene el poder, o bien la monarquía española o bien un nuevo sistema republicano. También el deseo en el criollismo, ¿no? El deseo de los criollos en participar en la política de las colonias americanas, la aplicación de sus conocimientos que los criollos lograban obtener a través de sus estudios en Europa, el interés de sus criollos lograr sus derechos y no una sociedad igualitaria. Entonces, recordemos, años posteriores, los que estaban a cargo de las colonias y los virreinatos eran españoles nacidos en España. Había hijos de españoles nacidos aquí, los cuales eran criollos, a pesar de tener estudios en el exterior y tener dinero, fortuna y ciertos privilegios, no podían adquirir ese poder que le otorgaba el ser tan solamente nacido en España o ser español. Es por eso que muchos pensadores educados en Europa, ciertos países como Francia e Inglaterra, vienen e influyen acá. Al ser criollos querían también obtener el poder, sabían que podían tener el poder a pesar de haber nacido en América. Vamos a ver el proceso. Vemos acá el virreinato de la Nueva España, México. Se da un levantamiento del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en la ciudad mexicana de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Se considera un verdadero inicio de la emancipación mexicana con el grito de Dolores, proclama realizada en la ciudad de Dolores, realizada por el cura Hidalgo para provocar al pueblo a la rebelión. José María Morelos, la proclamación de la independencia de México, y en octubre de 1814 redactaron la primera constitución, pero Morelos también fue ejecutado por las tropas españolas en 1815. Después del fracaso de las rebeliones de Hidalgo y Morelos en 1821, Agustín de Iturbide fue nombrado virrey de la corona española. Sin embargo, aliado del patriota Vicente Guerrero, independizó a México a través del manifiesto conocido como el Plan de Iguala, llamado también Trigarante, que establecía 3 condiciones: la independencia de México, el mantenimiento del catolicismo, la igualdad de derechos para los españoles y los mexicanos. Vamos a ver acá en el virreinato de Nueva España. Estaban los personajes. Manuel Hidalgo fue el que inició este movimiento, estas nuevas ideas independentistas. José María Morelos fue el que continuó. Agustín de Iturbide firmó el Plan de Iguala e Independencia y documentos de Iguala o Trigarante. Vamos a hablar del virreinato de Nueva Granada. Esto nos influye a nosotros porque pertenecemos. Simón Bolívar protagonizó el proceso independentista de Venezuela. Se proclamó la independencia de país el 5 de julio de 1811. En esta batalla de Carabobo se consolidó la independencia de Venezuela. Ecuador logró su independencia de la mano de Bolívar y José Antonio de Sucre en la batalla de Pichincha. En Colombia, el proceso emancipador inició en julio de 1810, sin embargo, hasta la batalla de Boyacá, que se logra alcanzar la independencia bajo la guía de Simón Bolívar. Después de la independencia de las 3 provincias de la Nueva Granada, el Congreso de Angostura decide formar una república federal llamada la Gran Colombia, gobernada por Simón Bolívar, a quien se conoce como el Libertador. La Gran Colombia tuvo una vida muy corta, muy efímera, debido a las diferencias entre los republicanos y federales. Virreinato de Nueva Granada, tenemos los personajes que son Simón Bolívar, conocido como el Libertador, Antonio Nariño, perteneciente a Colombia, José Antonio de Sucre, de Ecuador. Batallas tenemos la primera en Carabobo, Venezuela, Pichincha en Ecuador, en las faldas de Pichincha, y la de Boyacá en Colombia. Forma de gobierno adoptada, la República Federal de la Gran Colombia. Tenemos aquí el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú era de suma importancia para los españoles por ser el área en la que localizaban las minas de mayor producción de metales preciosos. A pesar de que su proceso emancipador fue iniciado por José Martín,
Es Simón Bolívar quien a través de la batalla de Junín y batalla de Ayacucho logra en 1824 la independencia de este virreinato. La batalla de Ayacucho se considera la última batalla americana por su libertad y puso fin al movimiento independentista latinoamericano. Tenemos aquí el virreinato de Perú. Los personajes son San Martín, y Simón Bolívar en la batalla de Junín, en Ayacucho, y esta es la última batalla de proceso independentista americano. Tenemos acá el Virreinato de La Plata, que es el Congreso de Tucumán, firmó el 9 de julio de 1816 la Declaración de Independencia de Argentina con ayuda del ejército del Libertador de los Andes, es decir, Simón Bolívar. En Paraguay había logrado con anterioridad su independencia, ya que desde 1811 fue emancipada y gobernada por Gaspar Rodríguez de Francia. Uruguay también logró independizarse ese mismo año, e igualmente fue gobernado por un caudillo, en este caso José Artigas. Bolivia fue uno de los países que más luchas tuvo para alcanzar su independencia, iniciando en 1809 y finalizando hasta 1825 con la intervención de José de Sucre. Virreinato de La Plata, los personajes son San Martín, Simón Bolívar, no tuvo batallas. Datos: en Uruguay y Paraguay se independizaron de manera temprana y fueron gobernados por dictadores. Veamos las consecuencias. Las consecuencias políticas. Surgimiento de un caudillo como líder. Los caudillos eran militares que se proclamaban a sí mismos como líderes en las naciones recién formadas a pesar de no tener experiencia en la política. Es decir, los caudillos fueron los que se hicieron cargo después de la salida de los virreyes que gobernaban, virreyes españoles que estaban a cargo de las colonias. La falta de madurez política. Los criollos, una vez alcanzada la independencia, no supieron administrar los asuntos